1087 ataques. Por tercer día consecutivo, Rusia realizó ataques aéreos contra la infraestructura crítica de Ucrania. Las autoridades ucranianas contabilizaron 1087 ataques totales en las últimas 72 horas. A pesar de esta dramática situación, Zelensky rechaza la propuesta de paz impulsada por la Casa Blanca. Europa, mientras tanto, aparece firme junto a Zelensky, a la vez que realiza pasos cada vez más evidentes en dirección hacia una guerra directa contra Rusia. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 301 de Demoliendo Mitos, charlas en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de los comentarios, la suscripción, las membresías y PayPal, naturalmente, también para quien lo quiera. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde Madrid, España, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, en esta parte del barco, entendiendo por barco el continente europeo, nos estamos hundiendo igualmente, no hay problemas. O sea, que hay una cierta equilibrio, homogeneidad en la Unión Europea en este descenso a los abismos insondables de las profundidades más terribles que se nos viene encima. O sea, que bien. En fin, yo sigo con mi faringitis, mejor ya hoy, pero todavía renqueando, en fin, estas cosas que tiene el frío. Si alguien, por favor, algún demoledor o demoledora con posible, es decir, con dinero, me invita a pasar 6 meses al año en una isla tropical de estas de 25 grados todo el tiempo, yo estoy dispuesto a aceptar y hacer las conexiones a internet desde allí. O sea, no hay problema. Porque a mí es que el frío me mata, lo siento yo. Sí, sí, para espía ruso difícil esa predisposición tuya. Bueno, pero Fernando, siempre podemos buscarnos una de las colonias estas que quedan británicas o francesas, y ahí sí, porque ahí sí les puedo espiar. Querido Fernando, 3 días de ataques consecutivos sobre Ucrania, comenzando por la madrugada del viernes para el sábado, no, perdón, del jueves para el viernes, luego viernes para sábado y ahora sábado para domingo. Aquí las imágenes del primero de los ataques, un ataque de aquí, primero, 137 drones, un ataque evidentemente preparatorio. Por aquí la imagen de las trayectorias. El día de ayer, entonces, tras esta preparación, ahí sí, el mayor de los ataques con estas trayectorias a lo largo y a lo ancho de toda Ucrania, los objetivos y, por cierto, una cantidad muy superior de drones, si me acompaña. Ahora sí, 704 ataques en total, si no recuerdo mal, alrededor de 580 drones, el resto misiles, tanto balísticos como de crucero. Y finalmente, el día de hoy, en tercer lugar, un ataque de 246 drones y misiles. El día de hoy también con algún misil Kinzhal por ahí. Los objetivos básicamente siempre los mismos: la infraestructura crítica ucraniana, dicho de otra manera, la infraestructura energética y la infraestructura industrial y ferroviaria, todas ellas indispensables para el sostenimiento del esfuerzo de guerra. Además de todo esto, los avances rusos en el frente, cada vez más rápidos desde hace ya 2 o 3 meses. La situación política de Zelensky a raíz de los casos de corrupción
en su gobierno, determinaron la salida de su mano derecha del gobierno, una situación cada vez más compleja. Durante los últimos 3 días también reuniones en Miami entre los emisarios de Ucrania y el emisario de Trump, Witkoff. No, Witkoff. no recuerdo mal, y Kushner, perdón, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Hoy, aparentemente, una conversación telefónica entre el propio Zelensky y Witkoff, pero hasta el momento Ucrania rechaza el plan de paz y los europeos acompañan esta situación, esta posición de Ucrania. Mientras tanto, en Alemania, desde ayer, una ley determina no solamente la imposición del servicio militar voluntario inicialmente y obligatorio después, sino que además ahora promulgaron los parlamentarios alemanes el registro de todos los jóvenes mayores de 18 años y la obligatoriedad de un examen médico. Ya comenzaron a despachar las cartas, amigos míos, familias, amigas mías con hijos adolescentes de 18 años, ya con las citaciones para el examen médico para generar el ejército más fuerte de Europa, en palabras del propio Merz. Esta es la situación general, Fernando. ¿Qué análisis podemos realizar en este contexto de los hechos venideros, de lo que vamos a presenciar de aquí a no mucho tiempo más? Bueno, podría decir aquello de ciudadanos europeos, por favor, abandonen el barco, las mujeres y los niños primero. En fin, a ver, pues esto está claro. Lo veíamos el otro día cuando celebrábamos los 300, iba a decir capítulo, ya pues fue una serie, es decir, los 300 programas de Demoliendo Mitos y tal. Y bueno, pues es que la propia estrategia de seguridad nacional lo está diciendo. Es decir, le dedica más tiempo a los europeos que a otras cosas. Es decir, diciéndoles, señores, ustedes ya van a servir para 2 cosas, básicamente. Una, para que nosotros les sigamos extrayendo dinero, por ejemplo, a través de la venta de armas, del gas natural licuado, etcétera. Esto ya está conseguido, esto le da igual lo que pase en Ucrania, ¿no? Y luego, pues miren ustedes, Ucrania no nos interesa para nada. O sea, Ucrania es una cuestión, sabemos que es una guerra perdida, esto no va a ningún sitio. Luego, ahora gestionen ustedes la derrota, su derrota, porque los norteamericanos ya se han descolgado y han dicho, no, esto ya no es nuestro. Esto ya es cosa de los europeos y de los ucranianos. Así que lo que vamos a ir viendo en lo que queda de año y en este invierno es una cada vez mayor debacle ucraniana, donde bueno, de hecho ya se está planteando, algunos analistas están planteando en escenarios y lo dicen, de que dicen, bueno, cuidado, no es bueno que en un futuro próximo haya elecciones en Ucrania, y lo justifican ni más ni menos que diciendo es que si hay elecciones, eso, dado el enfrentamiento entre facciones, eso puede llevar a un caos, prácticamente una guerra civil. O sea, no porque el problema no es técnico de si se puede organizar o no. Y eso refleja muy bien la situación de Ucrania. Un país que va a ser derrotado, que va a ser derrotado estrepitosamente. O sea, no van a perder 2-1, les van a meter 12-0. Y que se ha convertido ahora mismo en un problema del que no sabe salir la Unión Europea. Porque no lo olvidemos, la Unión Europea arruinada, en un proceso de remilitarización, pero no olvidemos que buena parte de los famosos 800.000 millones de von der Leyen van a ir a las arcas norteamericanas, al complejo militar industrial norteamericano, que tiene que andar robando los activos congelados, y está provocando eso de los rusos, del Banco Nacional de Rusia. Esto está provocando unas tensiones internas tremendas. Y bueno, pues eso, como tú bien decías, es decir, con una Alemania diciendo lo de que el canciller Merz diciendo que vamos a construir de nuevo, que encima añadió el de nuevo, o sea, por si alguien se lo olvidaba de la Segunda Guerra Mundial, pues yo se lo recuerdo, de nuevo el primer ejército de Europa. Bueno, claro, que en el fondo todo esto es justificaciones para
justificaciones además que no afectan en lo fundamental al hecho de que Europa se está hundiendo por sus propios méritos. Quiero decir, la crisis económica la hemos generado nosotros, no la han generado por ahí los rusos, los norteamericanos, no, la hemos generado nosotros, entre otras cosas con las autosanciones. Y ahora mismo todos los gobiernos europeos tienen muy claro que esto es un desastre económico del que no hay salida. Entonces la salida es pues una vida hacia adelante. Intentar, que va a fracasar, intentar construir una economía más fuerte a través de las inversiones en defensa. Esto le funciona a Estados Unidos en un momento, para nosotros no va a funcionar. Y dos, justificar la agresión rusa y demás para, producto de esa crisis económica devastadora, cargarse de las políticas sociales, reducir los presupuestos sociales y cargarse la libertad de expresión. Justificar un mundo cada vez más empobrecido y más totalitario. Esto es lo que hay y no hay más. Es decir, que a esto vamos. Y la derrota, ya digo, la derrota de Ucrania es inevitable. Pero si es que lo leía por ahí y tal, y esto hemos hablado, ni se sabe ya la cantidad de veces que hemos hablado aquí, que la tasa de natalidad de Ucrania ahora mismo es la más baja del mundo y la tasa de mortalidad es la más alta. Y claro, si a eso lo unes, es decir, que los datos que daban era de la época en que tenían 30 y tantos millones de población y decían que para el 2050, considerando estos 37, que parece que eran millones, es decir, para el 2050 iban a perder los ucranianos 11 millones de personas, teniendo en cuenta que la cifra real no es 37, sino unos 20, pues si a 20 le quitas 11, te quedas en 9. Esto es así de claro, quiero decir. Y esto no tiene vuelta atrás. O sea, da igual, aunque se acabara mañana la guerra. Y bueno, yo creo que los rusos van a llevar esto hasta el final. Es decir, da igual que... Y además, Trump quiere que lo hagan, ¿eh? Esta cosa no puede salir diciendo, quiero que los rusos masacren a los ucranianos, los derroten y me quito este asunto de encima. No lo puede decir, pero lo está deseando. Y está ganándole tiempo para él y para Putin para que terminen la faena, para que terminen el trabajo. Fernando, aquí algunas imágenes de la situación en el frente, como así también en la retaguardia de Ucrania. Por aquí, por ejemplo, esta una imagen, esta como cortesía del propio Fernando, con sus contactos ahí en el fragor de la batalla. Atención a estas imágenes, verdaderamente tremendas. Fijaros en el barrizal tremendo, andando por maderas ahí puestas como se ha podido, porque si no te hundes. Mira cómo está el coche ese. Hasta la ventana. Hasta la ventana. Y aquí, bueno, pues eso, andando. Porque como te vayas para un lado, hasta aquí, hasta el pecho, y aquí ahora se ve a otros soldados ahí clavando maderas como pueden, para que se pueda pasar, porque como se ve, esto es un terreno inundado. Es un pantano. Al fondo se ven en blanco los famosos dientes de león, estos antitanques. Esta es la cruda y dura realidad de la guerra, no lo que nos vende Hollywood. Y esto que aquí lo único que estamos viendo son los soldados. Fijaros qué barrizal. Si es que el barrizal es espectacular. Bueno, pues alguien de verdad se piensa que los europeos, que la juventud europea, especialmente la de Europa Occidental, que como bien señalaba, ya en Alemania está diciendo, bueno, ya vamos a mandarles aquí para que se vayan a tallar y tal, para que les tomen las medidas y estas cosas a los jóvenes que ya han protestado por el camino que lleva Alemania para reintroducir el servicio militar obligatorio y que ya estaban protestando. ¿Tú te crees que esta juventud está dispuesta a ir a pelear con los rusos y además en estas condiciones? Es decir, es que no aguantan ni 3 horas. Es decir, salen corriendo, pero además es que
ya no tenemos la fortaleza ni física, ni mental, ni psicológica como para poder aguantar esto. Y aquí sí queda igual que sean rusos o ucranianos. En cualquiera de los dos bandos tienen una capacidad ahora mismo de poder desempeñar acciones bélicas y el sufrimiento que eso conlleva, que no existe en Europa. Pero si vivimos muy bien, es decir, que, a ver, cuando digo esto vivimos muy bien, que se entienda, ¿no? Cada vez vivimos peor, pero todavía en comparación con muchos sitios, y especialmente donde hay guerras, pues se vive muy bien. Es decir, a ver, pero los fines de semana, pues a tomarte unas cañitas, unas cervecitas, tal. Bueno, y con una gente que está pensando solo en sus propios asuntos. Es decir, ¿tú crees que se les puede convencer para movilizarles y llevarles a pelear contra los rusos? Además, sabiendo que van a perder y que va a ser una masacre. Pues esto todo es delirio. Ya digo, todo esto, y como veíamos estas imágenes, y esto no es lo más duro, esto es la parte suave de la guerra, entre comillas. La parte dura es otra. Bueno, pues esto realmente si alguien empieza, que aunque se reimplante en Alemania o donde quieran, en el servicio militar obligatorio, si los llevan a pelear a Ucrania o contra Rusia en el Báltico, en cualquier sitio, me da igual, no duran ni 3 minutos. Sí. Es que no duramos ni 3 minutos. Fernando, estos barrizales como producto de la Rasputitsa, porque si no recuerdo mal, la Rasputitsa, pero ya sobre el final de la Rasputitsa, ¿no? Nosotros sí, está de camino hacia el congelamiento del invierno y el congelamiento del agua y de la superficie. Es en los meses de octubre, noviembre, parte de diciembre, esto varía evidentemente cada año, según se va poniendo el clima un poco, pero vamos, sí, y ahora efectivamente en diciembre entraremos en el invierno y empezarán las congelaciones. No es lo mismo, pero bueno, la línea del frente está más bien hacia el sur que hacia el norte, pero bueno, el norte de Ucrania que el sur de Ucrania, pero sí, estos productos de las Rasputitsa, los gigantescos barrizales que genera, pero ya he visto un coche ahí que casi se lo traga. Pero yo he visto, recuerdo tú también, tanques que solo se le veía la torreta. Porque es que... Más imágenes de Ucrania. Fernando, antes de comenzar con el análisis más estrictamente militar, aquí esto en una pequeña localidad ucraniana llamada Transcarpacia, un pueblito, el cual determinó la colocación de carteles con las caras de los caídos en el pueblo nada más, ¿no? De los habitantes de este pueblito caído. Esto es en la zona de Transcarpatia, la zona donde hay una minoría húngara importante. Atención a esa imagen. Ahí se ve una señora andando y digamos, los caídos con una foto, tal, en una avenida, digamos, o en un paseo. Sí, no, esto no en Kiev, ¿eh? Esto no los caídos. No, esto es una zona marginal de Ucrania, entre comillas. Es decir, esto está pegado a Hungría. En las caras, muchos jovencitos, pero también, yo recorría el video lentamente, mucha gente mayor también, mucha gente grande. Ahí, por ejemplo, ese señor a la izquierda, ese señor a la derecha, ese señor también un señor grande, gente de 50 años, 60 años, jovencincitos también de 20 y pico, ¿no? Claro, estamos viendo gente muy joven, y porque claro, ya de hecho se está pidiendo por parte de diputados de la Rada y gente del establishment que hay que movilizar a todos. Y con propuestas disparatadas diciendo que movilizamos a todo el mundo, ¿verdad? Desde los 18 hasta que sostengan en pie. Y el que no quiera, que se vaya, pero se va y le quitamos la nacionalidad ucraniana, no sé qué, no sé cuántos. O sea, ya de cosas disparatadas, sí que no tienen efectivos. Ese es un problema que es insoluble. Es decir, Bueno, el otro día presentábamos los planes para la movilización de las mujeres. Ya no solo los varones, sino que quieren movilizar a las mujeres también. Mujeres. Ahora, Fernando, otra imagen interesante del día de hoy. Esto en la región de Kharkov, en el Oblast de Kharkov.
Sí. aquí en un lugar llamado bueno, el nombre de la represa distinto, ahora no hoy el nombre de la represa A ver, exactamente, no, bueno, Pechenesky, sí, bueno, según la transliteración del ruso, acá lo presentan como Pechenigi. Esto lo sucedido hoy, la destrucción de una represa muy sí, grande, esta zona, con el evidente objetivo del aislamiento de esta región, presumiblemente contra los avances rusos, ¿no? Esa por lo menos mi lectura. La represa aquí, en la parte sur de este espejo de agua bastante grande. Aquí la sí. represa, esto visible en el mapa Y muy bien. fíjate, esto es importante. Aquí vemos una carretera que llega a la represa, pasa por encima de la represa y luego continúa. Bueno, pues ese era el principal objetivo, destrozar esa línea de comunicación logística, más que reventar la represa, que bueno, ojo, que no es nada fácil, ¿eh? De hecho, no la han reventado completamente, la han dañado mucho, pero, y sobre todo han dañado esa carretera. Pero lo digo porque destruir una presa es complicadísimo, es decir, incluso con la tecnología actual. Me acuerdo que en la Segunda Guerra Mundial los británicos y los norteamericanos estuvieron haciendo una cosa que se conoció luego popularmente como bombas rebotantes y consiguieron algunos éxitos. Era destruir, no me acuerdo, 6 o 7 represas importantes en Alemania. Como era tan difícil con los bombarderos desde arriba, estas bombas lo que hacían es que como cuando tiras una piedra con efecto sobre el agua y va dando pequeños saltitos, pues esto Sí, es lo que en hacía. Argentina lo Ir llaman dando, hacer patito. sí, Hacer patitos, esos saltitos patito. seguramente en todo. Bueno, Sí, pues estas lo llaman. bombas eran redondas, iban, pues se llamaban rebotantes, iban rebotando hasta pegar contra el muro a la altura horizontal y aprovechaban el agua para provocar este efecto de hacer patitos. Es decir, pues imaginaros que, o sea, tuvieron que ingeniar cosas de ese tipo porque no es fácil tumbar una presa. Así que, y esta logística, fíjate que es fundamental porque conecta ahí esa carretera, conecta la zona de Kupiansk y al mismo tiempo interrumpe lo que viene de Kharkov, si mal no recuerdo. Es decir, Kharkov, ciudad. Porque todo esto es Kharkov. Y aquí esta carretera en dirección hacia Kupiansk, por aquí. Es el objetivo. Efectivamente, con lo cual han cortado esa carretera, que era el objetivo, y no olvidemos que allá arriba tenemos Volchansk, que ya ha sido completamente capturada, es decir, ya está. Esto ya no es que le quedan 3 calles, que le quedan 2, no, ya está completamente capturada y lo que están ahora ya es con avances que van a ir profundizándose hacia el sur. Ahí podemos ver supongo que serán FAB, sí, Sí, sí. que les están cayendo a 4. Si no 4. querías una, 4 FAB. Qué bárbaro. Claro, es que no, quiero decir, la potencia de fuego que tiene Rusia es que no pueden sustituirla a los ucranianos con nada, no pueden hacerla frente. Y cada vez fabricando más y más. Que no es que su producción vaya menos, sino que su producción va más. Entonces, claro, dices, esto, y ya digo, esto pues creándole problemas, porque como se ve, ya no solo para conectar Kupiansk, sino, pues eso, para, como hemos hablado muchas veces, para en este invierno y haciendo crecer los territorios de esta especie de triángulo conquistados en la región de Kharkov. Entonces, bueno, esto es ya lo mismo, es decir, un continuo machaqueo, un retroceso y sobre todo lo que no tiene sentido, y a mí es una cosa que, bueno, a ver, se entiende porque es un régimen corrupto de políticos que les interesa un pimiento Ucrania, pero bueno, por ejemplo, el Procross y demás, o sea, que mantengas unidades ahí, cercadas, al principio semicercadas, luego ya cercadas completamente, sin ningún sentido, porque puedo entender que un comandante en jefe diga, voy a mantener unidades en una zona, aunque estén semicercadas, si esto, el sacrificio de esas unidades,
hace que sea posible una retirada hacia una zona de retaguardia donde pueda estabilizar el frente, creando nuevas fortificaciones, etcétera. Por ejemplo, tiene lógica, pero sacrificarlas para nada, porque no has hecho eso, es decir, no has utilizado, digamos, el sacrificio de la gente que está allí para encirculada en Minograd, para crear una segunda línea que pueda estabilizar el frente, pueda mejorar la defensa de los ucranianos, es una cosa delirante. Quiero decir, bueno, es un desprecio absoluto por tus soldados. Y claro, si tu recurso más valioso son tus hombres, siempre lo son, pero bueno, en este caso, especialmente porque careces de ellos, son tus efectivos, pues maltratarlos de esta manera no parece la mejor idea. Pero bueno, los ucranianos sabrán. Más imágenes aquí de la situación en el campo de batalla. Música. Sí. Bueno, pues está bien el Barrizal. Y aquí vemos un buggy de estos. Un cuatriciclo empujando, ¿sí?, a un camioncito. Qué potencia. Sí, pero fíjate que es como la vieja tecnología, la nueva. Ni una es tan vieja ni otra es tan nueva, pero bueno. Es decir, esto es el clásico minibús de estos, típico de la antigua Unión Soviética o tal. Se ve que es antiguo, o sea, de diseño antiguo. Y que, bueno, pues se atasca ahí y tienen que venir a desatascarlo del Barrizal los del buggy, que sería algo más moderno. Ahora mismo está todo el frente de batalla lleno de este tipo de buggies, de motocicletas, etcétera, porque, por ejemplo, para ir sobre el barro, mucho mejor que un camión, una camioneta, no digamos ya de un vehículo blindado o un tanque, que aquí no hacen nada. Pero esto ya lo pudieron comprobar los soviéticos, y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cuando sus unidades estaban embarradas en muchas partes, no podían andar. Es decir, bueno, los soviéticos estaban más acostumbrados a esto y además sabían cómo combatir en estas situaciones. Y yo me acuerdo una anécdota de la Segunda Guerra Mundial en el que los alemanes, cuando invaden, pues llevan un calzado que no está nada apropiado para este terreno. Es un calzado en las que las suelas están clavadas con clavos. Problema, en verano ninguno, pero cuando llega el invierno se te congela el pie porque a través del metal pasa el frío y amputaciones. Los rusos no, los soviéticos no, porque tenían un calzado que estaba pegado con algún tipo de pegamento y tal, y no utilizaba clavos. Es decir, cosas como estas son, claro, está jugando en terreno en el caso de los alemanes, de los soviéticos, que conocían muy bien dónde vivían. Aquí ambos bandos lo conocen, tanto ucranianos como rusos, pero bueno, estamos viendo que se está innovando a una velocidad de vértigo. Estamos viendo cada día más novedades en la guerra y yo cada vez lo tengo más claro. Los tanques y los vehículos blindados de transporte de tropas o vehículos de apoyo, etcétera, esto va a quedar para cuestiones muy marginales. Quiero decir, la guerra actual y futura va por otros lados. Es decir, y ya tenemos que la logística, sin ir más lejos. ¿Cómo se suministra unidades del frente? Digamos ya, unidades que están en situación difícil, cercadas o semicercadas. ¿Cómo se les suministra? Con drones terrestres y con drones aéreos. No te puedes acercar, digamos, físicamente con un camión no, lo destrozan. Es decir, bueno, pues esto, y sin embargo, tenemos a los chiflados de los europeos, a los alemanes, sin ir más lejos, que han encargado no sé cuántos Leopard, pero ¿para qué? Quiero decir, ¿no te das cuenta que los nuevos Leopard, por muy mejorados que estén, ya no es un poco como los acorazados de la Segunda Guerra Mundial, que desaparecieron luego posteriormente, porque ya no tienen sentido? Pues bueno, pues esto va a quedar a funciones muy reducidas. Entonces, todavía los europeos encima están pensando en términos de una guerra o de un modelo de guerra que ya no existe, que ha quedado superado por la guerra que estamos viendo. En fin, un delirio y ya digo, es que, bueno, ahora mismo los rusos están a años luz de los europeos
y cuando termine esta guerra ya lo tienen, pero vamos, van a tener un ejército con unas capacidades que los europeos no van a poder construir en 15 años o 20, suponiendo que sean capaces o que lo intenten. Vamos, yo creo que no va a poder conseguir nunca. Pero encima estás apostando por pues un tipo de guerra que ya no existe. La de los tanques, grandes formaciones blindadas y acorazadas. Si esto no se puede mover ya sobre el terreno. Por aquí, Fernando, una imagen recién publicada en un canal de Telegram, precisamente de la voladura de esta represa. Con un segundo de paciencia. Esto todavía aquí descargando. Aquí, atención. Ahí se ve. Al fondo. A ver. Sí. Ahí el fogonazo. Y ahora el ruido de la explosión. Esto publicado hace 15 segundos en un canal de Telegram local de la zona. Esa es la imagen de la explosión. Claro. Fernando, hasta ahora presentamos, por un lado, imágenes de los bombardeos, 1087 ataques en las últimas 72 horas. Por otro lado, imágenes de las caras de los caídos en un pueblito ucraniano en Transcarpatia. Aparentemente el nombre del pueblito Transcarpacia, por lo menos eso lo traducido por el navegador en la descarga de este video. Barrizales, destrucción de infraestructura estratégica, destrucción en este caso de una represa. Y aquí la contrapartida de esto, la maquinaria de envío de carne para esta picadora de carne, ¿sí? La maquinaria para el reclutamiento forzoso y el envío de gente a la muerte en esta situación. Vamos a presentar imágenes duras, fuertes, sin sangre, ni personas heridas, ni mucho menos, pero imágenes fuertes. Por eso, bueno, a discreción de cada quien. Aquí esto en Odessa, sí. Ahora sí, atención, esto registrado el día de ayer en Odessa. Las presentamos no porque nos congratulen estas imágenes fuertes, sino porque ningún medio hegemónico presenta estos videos publicados diariamente, todos los días, por lo menos 2 o 3 imágenes de este tipo, algunas más espectaculares, por eso, bueno, presentamos esta del día de ayer. Aquí los reclutados fuerzan esta camioneta, destruyendo, volando la ventana, pateando la ventana hacia afuera, y a partir de ahí todos ellos escapando, y los transeúntes, los vecinos, los ayudan, ¿sí? Los ayudan, los reclutadores ahí superados, y abandonan la camioneta e incluso, bueno, la machucan a golpes, ¿no? Esta la situación en las calles. Al principio visible la patada a la luneta ahí y la salida, la gente tirada por la ventana escapando de ahí, y los transeúntes ayudando. Voy a presentar otra, deliberé ayer respecto a presentarla o no, muy fuerte también, pero la voy a presentar. Acá, sí, esta es una situación tragicómica. Aquí la policía movilizando a un señor, pero este señor con la suerte de que lo acompañara el mejor amigo del hombre, un pitbull. Y bueno, el pitbull lo va a ayudar. Nadie lastimado realmente después de esto, pero bueno, las imágenes. Bueno, a ver, cuando el pitbull. No, el que no salió lastimado, según dijo el perro, efectivamente, que le preguntaron y tal, dijeron, no, el perro está bien. Pero uno de los reclutadores estos
los gritos que pega no Los son gritos, sí, de... sí, sí. De O amor, sea, que seguramente. una buena herida se ha llevado, porque un pitbull, ya sabéis, cuando cierra sus Sí. dientes, hace presa y no lo suelta. Bueno, ahí los señores. Además, el perro reacciona porque lo estaban machacando a palazos al dueño, ¿no? Sí, 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 No claro. porque el perro en sí violento o algo. Ahí, No, no. ahí, él. ¿Ves? Ahí está tal, ese más Ahí bajito, el comienzan a los dueño. golpes y ahí ya el perrito, la gente medio entre risotadas por el perro, bueno, y ahí comienzan los golpes con la Pero mira cachiporra, como lo llaman. cómo le engancha. Sí, Y claro, primero ahí le todavía está. no, pero ahora en un ratito la mordida fuerte. Claro, Ahí, mira cómo grita. en la pierna. Que no es ninguna tontería. Y ahora se le echa encima el Y ahora, otro. y el otro ahora defendiendo al perro, el dueño defendiendo al Claro, perro. y al final. El perro, bueno, Ya por el escapando el otro. perro todavía, sí, persiguiendo Y este señor, el dueño rematando al que estaba en el suelo. Claro, es que dices, pues se lo tienen ganado a pulso. Es decir, estos reclutadores a la fuerza de la gente, pues ya saben a dónde se ponen, y si no, que se vayan al frente. Que están encantados efectivamente, sí, de estar aquí machacando a gente indefensa que va por la calle. sí. Ahí se han Miren encontrado, pues, que tenía un pitbull. premio Claro, al pitbull. Sí, varias además vistas por ahí, no lo vamos a presentar, pero varias tomas distintas de distintas personas con el foco en el pitbull mordiendo a este señor y los gritos desesperados de estos monigotes, siempre unos tipos grandotes, armados. Bueno, no como pudieron siempre. contra el pitbull. Esto hasta cierto Cuando somos punto. muchos, muy grandes, estamos en superioridad, todos somos fuertísimos, machotes y estupendos. Ahora bien, cuando resulta que te encuentras una sorpresa como el pitbull, que no es ninguna tontería, ahí ya, ya se ha visto, ahí ya corriendo como locos y pegando gritos porque te están pegando unos bocados de mucho cuidado. Ahí ya la cosa cambia. Pues, ya digo, esto por desgracia ha sido siempre históricamente así, pero estos tipos, ya digo, tan valientes que son cuando están en superioridad contra un señor que va bajito y tal, bueno, pues estos al frente, a luchar por su patria. De estas imágenes, bueno, con un pitbull no, pero todos los días, incluso a propósito de perros, muchas imágenes de gente reclutada en la calle por la fuerza y Sí, sí. abandonan al perro ahí. La pobre gente desesperada, mi perro, y lo abandonan ahí en la calle. En algún caso hasta los reclutadores robando los perros, un perro de raza con valor, entonces reclutada la gente y robando el perro, cosas verdaderamente dantescas. Esta es la Sí, porque situación de la Ucrania encima, en la calle, claro, ¿no? no, encima, aparte de esta función que tienen, encima son unos ladrones, es decir, se dedican a robar todo lo que pueden de la gente que reclutan. Es decir, que dicen, encima sois unos saqueadores de vuestra propia población. Entonces, bueno, pues no se merecen un pitbull, se merecen 14 por cada uno de ellos. Y verás qué risas. Ya digo, por ejemplo, a ver, una cosa es la persona, con razón o sin ella, me da igual que sea ruso, que sea ucraniano, que sea checoslovaco, es que me es lo mismo. Es decir, que defiende lo que cree que es, bueno, lo mejor para su país y lo defiende en un campo de batalla. Todos mis respetos en principio. Ahora bien, estos que por no ir al campo de batalla están dispuestos a hacer lo que haga falta, y ha habido bastantes casos de reclutados muertos por esta gentuza. Es decir, que luego se dedican a robar a sus propios conciudadanos. A estos, ni agua. Es decir, pero ni agua, son gentuza. Es decir, las cosas como son. Es decir, ya digo, se tienen merecido no un pitbull, sino mucho más. Por aquí, querido Fernando, vamos recorriendo a través de las imágenes en esta transmisión las distintas dimensiones de el conflicto en Ucrania, de la geopolítica del conflicto en Ucrania, pero a través de imágenes concretas, el campo de batalla, el reclutamiento, los ataques. Bueno, ahora el turno de Europa, los alemanes, precisamente, más particularmente. Aquí el canciller Merz, en este momento de gira en Israel y con un papelón tras otro, por cierto,
esto de hace unos poquitos días, precisamente horas después de la sanción de la ley para el registro y el examen médico de todos los mayores de 18 años, después de, naturalmente, la sanción del servicio militar voluntario por el momento, pero de aquí a poco obligatorio sin dudas. Aquí Merz con su análisis sobre la situación en Alemania. Por cierto, en la última encuesta, un nuevo récord de imagen negativa. El señor con la imagen positiva 14%, todo lo demás negativa, ¿sí? Entre negativa y respuestas no sabe, no contesta, alrededor de 86% en contra. Alternativa por Alemania, poquito a poco va haciendo más grande, digamos, su crecimiento con respecto a la caída del Partido Demócrata Cristiano, es decir, alemán. Efectivamente. De aquí, pues Merz con sí, dale. Fernando. Und deswegen, es tut mir leid, dass ich vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gieße oder ein bisschen auch die Stimmung jetzt nicht unbedingt verbessere, aber wir können nicht ernsthaft bestreiten, mit dem, was unsere Volkswirtschaft hergibt und der Anteil an Steuern und Abgaben in die öffentlichen Kassen hergibt, dass wir mit dieser volkswirtschaftlichen Leistung, die wir gemeinsam erbringen, das nicht mehr leisten können, was wir an sozialen Versprechungen gemeinsam über Jahre und Jahrzehnte abgegeben haben. Wir leben in unserem Land über die Verhältnisse. Bueno, esto es genial. Esto es genial. Es decir, lo de esta gente es genial. De verdad, lo de los políticos europeos es de traca. Dice, bueno, señores, estamos dispuestos a convertirnos en la primera potencia militar de Europa, para eso es el dinero. A seguir mandando dinero sin control ninguno, porque lo mandamos sin control ninguno, vía Alemania directa o vía la Unión Europea, allí a la guerra de Ucrania. Que no olvidemos, Ucrania pues ni es parte de la Unión Europea ni es parte de la OTAN, pero es que más da. Es decir, pero eso sí, ya no tenemos la producción ni la capacidad para mantener la situación de otros tiempos. Encima el tío dice con todo el descaro y a poca vergüenza, dice, ya no podemos cumplir nuestras promesas. Y dices, oiga, pero ¿cómo puede salir diciendo eso? Es decir, ya es que digo, el cinismo de esta gente ya no tiene límites, ¿no? O sea, que a partir de ahora tendremos que entender que puesto que los políticos europeos, en concreto los alemanes, no pueden cumplir sus promesas, como dice Merz, pues nada, ya sabemos que cuando prometan algo están mintiendo. Tal cual, es decir, nos están mintiendo. Bueno, y el tipo, ya digo, es decir, o sea, tenemos dinero para combatir a los rusos, que no es ninguna amenaza, pero da igual. Lo que nunca te va a contar el señor Merz, ni el anterior, ni Scholz, ni ninguno de estos, lo que nunca te va a contar es por qué ya no pueden tener dinero para el bienestar de los alemanes, etcétera, mantener el welfare state, el estado de bienestar, etcétera. ¿Por qué no lo tienen? ¿No será porque han hecho una gestión pésima? No, lo siguiente, de los recursos europeos, y en concreto de los recursos alemanes. ¿No será que cargarse el Nord Stream 1 y 2 ha dejado a Alemania, como reconocen todos los empresarios alemanes, sin un gas barato que era clave para la prosperidad alemana? Ustedes se han pegado un tiro en el pie, en el hígado, en la cabeza, y ahora me cuenta que es que ya no hay dinero para la salud, para la educación, y que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Es que de verdad, lo del discurso de esta gente es de... En fin, o sea, de verdad, lo de los políticos europeos ahora, es que no quiero decir burradas porque luego ya se sabe, pero vamos, es para palearlos. Es decir, es que dice, pero bueno, vamos a ver, pero qué poca vergüenza. Encima una Europa que es la Europa de la corrupción. Mogherini el otro día, pero vamos, ¿qué más da? Si es que son todos iguales. O sea, la falacia que está utilizando la clase política europea en cada país y a nivel de Unión Europea es que yo no entiendo cómo todavía hay población que se la cree. Es decir, no, la corrupción son casos aislados, pero la mayoría de los políticos estamos aquí por amor al arte, ¿no? Porque tenemos una capacidad y una conciencia de servicio público que nos hace ir a ocupar estos cargos políticos tan suculentos.
Y todavía este discurso se lo cree gente. Vamos a ver, la política, si alguna vez lo fue, pero en cualquier caso actualmente, es una forma de enriquecimiento, pero en una forma de servicio público. Eso ha dejado de existir. De ahí que la corrupción sea la norma constante, permanente. Lo que es raro y hay que buscar con lupa es el político no corrupto. De estos hay 4. Sí, pero que, de verdad, es que pero todo esto ya es en un marco circense donde ya se ha perdido todo referente, en fin. Y Alemania es el ejemplo claro, ¿no? Desde las tonterías que dice Merz hasta, dices, vamos a ver, los alemanes tienen un problema, pero un problema ya psicológico, de psiquiatra. Y es que ahora mismo estamos viendo a los partidos, digamos, tradicionales alemanes, es decir, fundamentalmente los socialdemócratas, la CDU, los demócratas cristianos y los verdes, defendiendo la guerra contra Rusia a cal y canto. Los supuestos defensores de la democracia liberal, etcétera, e intentando censurar lo más posible, echando a la gente, que te voy a contar a ti de eso, echando a la gente a la calle por decir cosas que no van en la línea oficial, etcétera, etcétera. Es decir, cargándose la libertad de expresión. Aquellos que dicen haber defendido de siempre, toda la vida, la libertad de expresión, estas cosas. Tenemos por contra a la ultraderecha, alternativa por Alemania, que tiene dentro incluso una minoría neonazi, las cosas como son, que está defendiendo no ir a la guerra contra Rusia y atacando a los de los partidos tradicionales porque quieren cargarse la libertad de expresión. Y encima liderada por una jefa, es decir, que es, y lo digo con todo respeto, pero claro, que no encaja muy bien en los patrones habituales, que es lesbiana, que ni siquiera vive en Alemania, que vive en Suiza y que tiene un hijo adoptado, es decir, 2 creo que son. Es decir, este es el panorama que nos da la Alemania del momento. Y con una clase empresarial que está ahora mismo viéndose obligada, debido al desastre, por ejemplo, los sectores de la automoción, a reconvertirse a empresas militares. Oye, si antes hacía un coche, pues ahora te hago un vehículo militar blindado, qué maldad. Este es el delirio y la pérdida de norte de referentes, es decir, bueno, pues en esto estamos, es decir, ¿alguien puede esperar de esta Europa algo positivo? Desde luego no. Sí, pues que... Pero bueno, en ello estamos y ya digo, el caos mental que hay en Europa es espectacular, es decir, y eso se ve en el caos político y ya digo, y en un sistema para unas élites europeas que viven de Europa, de los europeos, de sus impuestos y que además no tienen ningún escrúpulo y lo que ella, digamos, por lo menos estéticamente tremendo, y es que no tienen ningún reparo en mostrarlo. Es decir, que antes por lo menos se medio ocultaba y tal. No, ahora ya es corrupto y sale defendiendo que soy corrupto, ¿no? Ahí hay una cosa que me hace mucha gracia, porque esto en España es el pan nuestro de cada día, ¿no? Esto lo ves mucho. Es decir, y es cuando a alguien le pillan haciendo alguna barbaridad o con corrupción, él o dentro de su partido o de la comunidad autónoma, donde sea, y te llegan y te dicen, yo asumo todas las responsabilidades de lo que ha sucedido. Y entonces le preguntan, ¿entonces usted piensa dimitir? Y dice, no, yo no pienso dimitir, pero ¿qué asunción de responsabilidades es esa? Es decir, hasta eso hemos llegado. No, yo asumo todas las responsabilidades, pero no dimito. Dice, pero bueno, entonces, ¿qué responsabilidades asume usted? O sea, este es la cara más cínica, la cara más lamentable de esto que nunca ha sido una democracia, ahora menos que es lo que llamamos democracias liberales occidentales, que es una estafa. Siempre lo ha sido, pero ahora es una estafa ya más visible. Sí, con las palabras de Merz en Israel vamos a responder a la pregunta de Emilio Guizar. Muchas gracias por el apoyo. ¿Podrán caer los europeos poco a poco en la trampa de la militarización de sus jóvenes al estilo de como han enviado los Leopard, HIMARS y Abrams? Sí, ya comenzaron efectivamente, sí. Emilio, con la militarización y ya no solo a través de
el aumento del gasto militar, sino a través de la reforma de los sistemas militares, incluido el reclutamiento a través del servicio militar obligatorio o voluntario, pero obligatorio en el caso de no generar la cantidad suficiente de reclutas. Así que este proceso ya comenzó, estimado Emilio. Aquí, por ejemplo, Merz en Israel hoy, estas sus palabras sobre Israel diciendo lo siguiente. Por cierto, recuerden el contexto, porque aquí muchos discursos, pero debemos recordar que Alemania participó en el genocidio de Israel contra Palestina, contra Gaza, a través del envío de armas para machacar a los civiles gazatíes. El primer proveedor de armas de Israel, Estados Unidos, el segundo Alemania. Y sobre consultado sobre el derecho de los palestinos a un Estado propio, derecho, por cierto, consagrado por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, respondió, gracias a la mediación del presidente Donald Trump, hemos alcanzado un alto el fuego en Gaza. Siempre hay contratiempos, los ataques de Israel aún contra la población civil, que son los contratiempos, pero bueno, son contratiempos. Siempre hay contratiempos, pero la guerra que duró 2 años ha terminado y la paz, una paz duradera, es posible. Creemos que la posibilidad de establecer un Estado palestino junto a Israel probablemente ofrece la mejor perspectiva para el futuro. Una solución de 2 estados solo puede lograrse, sin embargo, mediante negociaciones y será el resultado de estas. Pero estas negociaciones son sin duda necesarias. El gobierno federal mantiene su postura de que el reconocimiento de un Estado palestino puede recién llegar al final, no al principio de dicho proceso. Por lo tanto, el gobierno federal proporciona asistencia a la autoridad palestina. Esta autoridad puede ser criticada con razón en muchos aspectos. Yo también lo hago. Hablé también con el presidente Abbas sobre esto ayer por la mañana, pero especialmente ahora, dado que existen enfoques de reforma, debemos apoyarlos. Bueno, sí, él con críticas a la autoridad palestina, evidentemente no a el gobierno israelí, pero la posición de Alemania clara en este sentido. Teóricamente a favor de 2 estados, pero en el futuro. La demanda de 2 estados ahora, no. Y eso que una buena cantidad de países europeos, de grandes potencias del pasado, en el marco de las barbaridades llevadas a cabo por el gobierno de Netanyahu, determinaron un cambio en su posición y convalidaron formalmente la existencia del Estado palestino como gesto más simbólico que otra cosa. España, Francia, Reino Unido, bueno, Alemania no. Queremos un Estado palestino, sí, pero en el futuro como producto de negociaciones. Negociaciones hasta el momento caracterizadas por el genocidio de la población civil en Palestina y con el envío de armas alemanas a precisamente Israel para machacar a los palestinos. El nivel de cinismo de esta gente. Por cierto, recordemos además las declaraciones de Netanyahu, porque mientras él ahí hay en el futuro 2 estados, Netanyahu responde cada vez más abiertamente. 2 estados, jamás. ¿Sí? Nunca. Ya lo presenta explícitamente contra el derecho internacional, incluso contra declaraciones de ex premier israelíes en el pasado, con esto de en el futuro queremos, ahora ni eso. Bueno, la hipocresía, el cinismo, el sadismo de estos impresentables. Es que, a ver, yo creo que estos, no sé por qué, los alemanes parece que se han especializado en genocidios propios y ajenos. Es decir, porque, en fin, vaya trayectoria que llevan. Empezaron con el genocidio de los hereros en Namibia, luego con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, no solo con ellos, también mataron 3 millones de soviéticos, en fin, se pusieron las botas. Y ahora ya les da como más corto hacerlo de hechos directamente, pero apoyan al Estado de Israel, como bien señalabas, después de Estados Unidos, el 30% del armamento se lo proporcionaba a Alemania, se va allí tranquilamente a hablar con un Netanyahu que siempre, esto sí que ha sido coherente Netanyahu, siempre ha defendido que no puede haber 2 estados. Es decir, solo hay un Estado, Israel, y los palestinos o se les echa o se acaba con ellos.
En esto sí que más o menos se puede decir que han defendido siempre lo mismo. Y aquí contándonos la película de que en el futuro 2 estados, pero qué sinvergüenza, cuando sabes que eso no va a suceder. Es decir, pero ¿cómo tienes la cara dura de llegar allí y ponerte a, pues eso, a decir, no, pero que los palestinos y tal, hablamos con Mahmoud Abbas y tal, pero si sabes que todo esto es una pantomima, que lo de que estamos en la paz perpetua, casi se me ocurre, vamos, el famoso título de Kant, que estamos en la paz para siempre y tal, no sé qué, salvo estos contratiempos inevitables. Contratiempos se llama a que los israelíes bombardean un día sí y otro también. Pero son contratiempos. Ya sabemos que, tal y como se entienden los pactos con Israel, ¿no? Y los acuerdos, es que ambas partes se comprometen a cumplirlos. Una de ellas, la que no es Israel, no solo se compromete, sino tiene que cumplirlos. La otra se compromete, pero no los cumple. Estos son, como entienden, los acuerdos. Y cuando Italia está más que visto y probado que esto no ha sido más que, bueno, una manera de echarle una mano a Netanyahu para que acabara la presión con el tema de los rehenes, que se devolvieran los rehenes, y hasta ahí hemos llegado. O sea, no hay más que hablar. Por cierto, hay una cosa curiosa, habrá que seguirla, bueno, curiosa, en fin, del tipejo este de Netanyahu, que es que ya recordamos las famosas frases y tal de Trump en el Parlamento israelí, en la Knesset, diciendo amnistíen a Netanyahu, señor presidente Herzog, amnistíelo y tal. Bueno, pues Netanyahu, que, a ver, a cara dura no le gana a nadie, es decir, ha dicho, como dijo Trump, yo presento mi solicitud de indulto, porque si lo dice Trump, con toda la cara de dura, y entonces Herzog le ha dicho, bueno, que se lo da, pero a cambio de unas condiciones, entre ellas la salida permanente y definitiva de la política. Es decir, que tiene que dejar de, vale, no vas a la cárcel, pero ya no tienes que, o sea, no puedes presentarte a cargo público ninguno y estás fuera. Esa y otras cuantas. Entonces vamos a ver cómo acaba la cosa, porque ya uno se espera en cualquier barbaridad, que a este señor le indulten y salga de rositas. Pues esas estamos. Entonces, claro, pues bueno, preparando como está, no olvidemos que además de Palestina, los israelíes siguen atacando también periódicamente en el Líbano, porque les da la gana, sin motivo ninguno, ni provocación de Hezbollah, ni nada que se le parezca. Como ellos hacen lo que les da la gana, pues qué más da, ¿no? Y también de vez en cuando pues bombardear un poco Siria, pues para que no se les olvide. Y ojo, que el problema es que están dándole vueltas a cómo hacen para llevar a cabo una segunda guerra contra los iraníes, esta vez exitosa. El problema es que pues es muy difícil que les salga bien. Ya vimos que la guerra de los 12 días le salió pésimamente y ojo, porque hay rumores que no me acuerdo quién lo decía. Estas cosas no se puede saber, quiero decir esto, bueno, que la gente se lo tome con muchas comillas, pero no me acuerdo quién lo decía, que confesaba ya hace no mucho que era algún negociador norteamericano, alguien que estaba metido en el lío, de que Trump hizo el bombardeo ficticio sobre las zonas o los lugares del programa civil iraní, nuclear civil iraní, para, como todos hemos dicho, para sacar a los israelíes de una guerra que tenían perdida, pero porque los israelíes habían amenazado a los norteamericanos que si no les echaban una mano, podían tirar de armas nucleares. Estamos ante unos chiflados, ¿eh? Es decir, que como lo peor son en este sentido los chiflados tipo Smotrich y Ben Gvir y tal, que tienen un componente religioso apocalíptico, y dicen, bueno, pues vamos todos a Apocalipsis y así aceleramos el proceso, ¿no? Y ya, pero bueno, otros tipos como Netanyahu no, porque estos son sionistas, pero son sionistas no creyentes. Quiero decir, que son ateos. Estos lo que van es a robar y bueno, y otras historias. Son hipernacionalistas, racistas y demás, pero no. Pero bueno, esto contaban. Y
del actual gobierno de Israel, pues uno se puede esperar cualquier cosa y ninguna buena. Fernando, de vuelta a Europa, esta es la situación actual en Kiev. Imágenes de hace minutos, completamente oscuras. A pesar de que, por lo menos en esta noche, aún no comenzaron ataques rusos. Quizás comiencen más tarde, quizás no, pero la situación actual está. Luz en algún lugar, alguna vela, alguna luz a batería, pero la ciudad de Kiev a oscuras, como una buena parte de Ucrania también, destruidos los sistemas de calefacción naturalmente también, los sistemas eléctricos, el inicio de un invierno muy difícil y mientras tanto los europeos quieren más dinero para el mantenimiento de esta guerra, especialmente a partir de la aparente decisión de Trump de abandonar el escenario ucraniano, de abandonar a Europa, de no realizar envíos de dinero y de armas como en el pasado, y de ahí la necesidad urgente de fondos frescos en Europa. Y esto generó, por ejemplo, un muy interesante análisis de este señor, un tal Chris Weber, yo sin conocimiento de este señor, si bueno o malo, pero su análisis interesante. Todo esto, este video, por cierto, como cortesía de nuestro canal de Telegram hermano, Guerras y Geopolítica, recomendada a todos quienes quieran información y análisis de último momento sobre geopolítica en Telegram, Guerras y Geopolítica, nuestros amigos de ese canal. Este es su análisis sobre la situación ante los últimos debates. Todos los europeos quieren, todos los líderes europeos quieren el robo de los 300.000 millones de dólares rusos retenidos en Bélgica, pero los belgas rechazan esto, lógicamente lo rechazan porque generaría consecuencias inmediatas, en realidad contra todo el sistema financiero occidental, pero en primer lugar contra los belgas. Y por eso los debates. Acá la explicación de este señor. Atención. Hallo, ich bin der Chris Weber und ich möchte heute über die Firma Euroclear und 180 Milliarden aus Russland Suizo, reden. El señor alemán de Suiza. Die völlig größenwahnsinnige und ihre EU-Führung will nämlich 180 Milliarden russisches Vermögen, was in Belgien bei der Firma Euroclear eingefroren ist, entgegen internationalem Recht endgültig stehlen. Dann werdet ihr jetzt sagen, ja, internationales Recht, der böse Russe. Eine kleine Anmerkung. Der Rest des Planeten hat, entgegen dem, was der Fernseher euch erzählt, mit Russland kein Problem. Die Chinesen nicht, die Inder nicht, die Saudis nicht, nicht einmal die Amerikaner. Nur die EU-Länder der NATO haben mit Russland ein Problem. Wenn wir jetzt also die 180 Milliarden der Russen stehlen, könnten andere Länder auf die Idee kommen, dass wir ihr Geld als nächstes stehlen. Und bei der Firma Euroclear sind 42 Billionen an Vermögen gelagert. Nicht Milliarden, Billionen. Wenn jetzt die Chinesen, die Russen und die Inder und sonst noch wer die 42 Billionen abzieht, dann ist die Firma Euroclear tot, dann ist das europäische Finanzsystem tot, dann ist eure Bank tot, dann ist euer Geld konfisziert und euer Bankomat spuckt keine Kohle mehr aus. Denkt kurz darüber nach. Bueno, cortita y clara, ¿no? Una explicación. Claro, pues es que además esto, los propios belgas asustados se están negando como pueden, pues esto es el fin de Bélgica, el fin de Europa, el fin de todo, porque la confianza que es fundamental en este tipo de cosas, pues habría roto. Y a partir de ahora ha sentado un precedente y nadie puede confiar de que no sea el siguiente. Es decir, no, pues si hoy me los congelas o se los congelas a Rusia, mejor no, pero ojo, no estamos hablando de congelar, estamos hablando de quedárselo y entregárselo a los ucranianos, que es algo muy distinto. Hoy lo robas a Rusia, pues mañana puede ser a China, a Zimbabue, a quien sea. Es decir, con lo cual, pues yo aquí no invierto y lo vamos. Y sobre todo los grandes inversores mundiales, pues van a salir corriendo, los saudíes y compañía, para decir, yo aquí en Europa, para que me propien por ver hasta saber qué, en el futuro porque haya un lío, tal. No, es decir, bueno, esto sería ya un suicidio económico definitivo. Por cierto, que tengo también por aquí un señor, es un viejo conocido, ya no está, bueno, hemos sacado varias veces, este buen hombre, que es claro, tiene un papelón, porque solo sale en Ucrania a dar malas noticias, ¿no? Con lo cual dices, joder. Pero bueno, que se llama Vitaly Zaichenko, y este es el jefe de Ukrenergo, la empresa estatal ucraniana de energía. Y este ha salido, te digo, siempre sale a dar malas noticias, pues a contar cómo va el desastre. Dice,
eliminar las consecuencias del ataque ruso realizado recientemente a la infraestructura eléctrica podría tomar varias semanas. Dice, los cortes de energía podían durar hasta 16 horas, añadió el jefe de Ukrenergo. Para que vean cómo está la cosa. Y seguro que lo están suavizando, ¿eh? Quiero decir, porque tener que salir allí diciendo, no, miren ustedes, es que tengo mala noticia. Digo, ya lo sabemos. Si sale usted, que es el de Ukrenergo, no van a ser buenas. Bueno, pues este es el panorama desastroso en el que nos encontramos, donde, claro, y por eso lo digo, es decir, Europa va camino del suicidio absoluto. Y es que entre los corruptos de nuestros dirigentes y que son incompetentes, son torpes, inútiles, analfabetos, se junta el hambre con la gana de comer. Sí. Y esto, Yo en los últimos días, sí. Fernando, presencio el surgimiento de una narrativa, de una retórica en los medios hegemónicos, en la cual Europa aparece como el responsable de la guerra en Ucrania, como el perdedor y el responsable, y por el contrario, Estados Unidos comienza a aparecer como una víctima o como una parte interesada en la resolución del conflicto, ¿sí? En línea con el movimiento aparente de Estados Unidos en dirección hacia China, abandonando el escenario europeo. Algo, por cierto, discutible en cuanto a su concreción. Nosotros aquí deliberamos sobre esto en más de una oportunidad. Trump presentó esto como una promesa de campaña, la salida de Ucrania, el acercamiento a Rusia y el redireccionamiento de la política exterior estadounidense contra China. Bueno, hasta el momento realizó pasos contradictorios en este sentido, pero desde el plan de paz de Trump, de hace más o menos ya una semana y media, 2 semanas, comienzan los medios estadounidenses e incluso los medios europeos a presentar a Europa como, junto a Ucrania, lógicamente, como a la única parte interesada en la continuidad de la guerra y a presentarla como la perdedora de este conflicto, mientras que Estados Unidos comienzan a presentarlo como a un mediador o a un agente de paz, cuando en realidad Estados Unidos motorizó este conflicto desde el principio, ¿sí? Pero ese discurso está apareciendo, esa narrativa va apareciendo, y en esa narrativa Europa aparece en el peor de los mundos posibles, abandonada por Estados Unidos, perdedora de la guerra y quizás incluso en un conflicto directo con Rusia. Ahora bien, cerrado este paréntesis, Fernando, ¿cuál la interpretación, qué interpretación debemos realizar de un tipo como Trump con tantas promesas de vamos a abandonar la guerra en Ucrania, pero sin la concreción de esas promesas? Presentemos 2 análisis de 2 analistas muy serios y después querría tu opinión, Fernando, sobre Trump y sobre sus contradicciones, si quiere la continuidad de la guerra en Ucrania, si no la quiere. Primero, Jeffrey Sachs, con quien pronto quiero realizar una charla en el canal en inglés. Ya podremos, para mí uno de los analistas geopolíticos más lúcidos de todos, aunque él economista en realidad. Aquí su análisis sobre Trump. Atención. Very vacillating, actually weak figure. His whole public persona is to be the strong guy, the tough guy. But actually, he's not a very knowledgeable, not very intelligent, not very stable. Yeah, I kind of get it. NATO shouldn't expand. And then Kellogg has run in and he's switched to the hard line. And then he hears from President Putin and he switches back, let's make peace. And then he hears from the Europeans and he says, oh, the Ukrainians are winning the war. So it's been on and off and on and off and on and off. Kind of seems like Trump's policy is based on the last guy that he talked to. And Bien, aquí la posición crítica de Sachs sobre Trump con sus idas y vueltas. Aquí otra posición de un analista crítico también es el coronel Douglas Macgregor. En algún momento realizaremos una entrevista con él
también. Todo esto seguramente el año próximo, cuando vamos a establecer el foco en nuestro canal en inglés también, mucho más que ahora. Aquí Douglas MacGregor, atención sobre Trump y sobre, bueno, Ucrania, Venezuela, etcétera, etcétera. President Trump has great instincts, but then he walks into the swamp and he gets mugged early. And people distract him into areas where he's not familiar. And they're going to put an end to his presidency if they drag him into Venezuela. That place is a terrible, terrible mess for us. We can't fix it. We shouldn't try. Let the people that live there do it. And if they say, well, they can't, well, that's their problem. It's their home. Yeah. Remember, Venezuela has 1,700 miles of coastline, 1,370-mile border with Colombia, 1,380-mile border with Brazil. And I'm being told by people with experience down there that you've got 100,000 paramilitaries along their border in Brazil and Colombia that are just can't wait to go into Venezuela and fight us if we go into that country. And this sort of thing will spread. It's the last thing that we need. What we need is stability and peace. I would urge the president to reconsider his rejection of this proposal from Maduro and get out of this business of regime change, particularly when you know that somebody like Machado is playing to the wrong audience. Bien, el general Douglas MacGregor, no sobre Ucrania, pero sí sobre las contradicciones de Trump. Y por último, otro excelente analista crítico también, y después de esto, Fernando, querría tu opinión. Aquí, Scott Ritter sobre Trump y la posibilidad de un ataque a Venezuela, también subtitulado. Ran on a platform of peace. His voters are holding him to this issue. The American people do not want war. And we definitely don't want a war with a neighboring country that could generate a massive migration crisis where refugees now in a country whose society has collapsed, whose economy has collapsed, are now fleeing the country. And where are they going to go? North, to the United States. We have an immigration crisis. We don't need to be fueling it. Bien, entonces Sachs primero remacha las contradicciones de Trump, lo caracteriza como a una persona inestable y estúpida. MacGregor lo conceptualiza como alguien con buenos instintos, pero impedido de motorizar sus políticas por el pantano alrededor suyo, por desconocimiento en parte también. Y aquí Scott Ritter presenta las contradicciones de Trump también, ¿no? Esto de una campaña electoral en contra de la guerra y ahora acometer lanchas de pescadores en el Caribe, venezolano, colombiano y, bueno, de Surinam también y de Trinidad y Tobago, etcétera, etcétera. ¿Tu interpretación sobre Trump, Fernando, querido? Pues yo creo que hay un poco de todo. Es decir, que evidentemente Trump no es un lumbreras y que es un tipo con una formación básica en temas de política internacional, etcétera. Esto es algo obvio. Y que, por lo que todos sabemos más o menos, efectivamente depende mucho del último que le ha contado al oído, pues lo que sea, sobre Ucrania, sobre Venezuela, sobre cualquier cosa. Sabemos de las contradicciones internas de su propia administración. Por ejemplo, uno de los defensores máximos de la invasión de Venezuela es Marco Rubio, su secretario de Estado. Ella, al mismo tiempo, defensor, claro, si te tienes que centrar en Venezuela, de abandonar Ucrania. Esto ya no tiene ningún interés. Y, por otro lado, está también las tensiones dentro de su administración y, en última instancia, hay una cosa que tampoco tenemos que perder de vista, y es Donald Trump sí es el presidente de Estados Unidos, vale, tiene bastante poder, pero no es quien manda. Esto que tengámoslo claro. Ni Marco Rubio, ni bueno, menos Pete Hegseth, el secretario de guerra, ni ninguno de estos. En última instancia, mandan eso que llamamos el Estado profundo, pero por concretar, por ejemplo, la CIA. Y si no, iba a decir que se lo pregunte, no que está muerto, sino que será la familia, a John F. Kennedy, quien manda de verdad, porque le costó el cargo y la vida. Es decir, no olvidemos eso, que
ahora mismo yo creo que hay un debate interno, pero que va más allá de Trump. Trump es la cara visible, el ejecutor, pero hay un debate interno porque no terminan de aclararse entre las élites que realmente mandan en Estados Unidos ante diferentes políticas. La política de enfrentarse a los chinos, pero por un lado se están dando cuenta de que están llegando tarde a ese enfrentamiento, de ahí que estén utilizando cada vez más políticas de caotización del entorno de China, es decir, caotizar los países en torno a China. Dos, lo del plan B que decíamos el otro día, nos retiramos de la mayor parte del mundo, por lo menos en términos militares y demás, y nos centramos en América, o sea, el continente americano para los estadounidenses. Doctrina Monroe 2.0. Luego, ya digo, un imperialismo más belicista contra los rusos. Es decir, al final, no olvidemos una cosa, Biden, Trump, todos los presidentes anteriores son imperialistas. Quiero decir, lo que difiere son las estrategias y más las tácticas. Pero bueno, es decir, Trump venía con una idea básica que era, nos vamos de la guerra de Ucrania, los rusos que hagan lo que quieran. Nos centramos en los chinos, vamos a por ellos y de paso atacamos de ese triángulo imbatible, ¿no? En Asia, en Rusia, China, Irán, nos cargamos Irán, que para eso tenemos el portaaviones israelí. Pero, claro, los acontecimientos suceden muy rápidamente y como no son ideas bien estructuradas, sino ideas así muy generales, pues tenemos a un Trump que según se producen los acontecimientos cambia de postura porque no se esperaba la derrota de los israelíes en la guerra de los 12 días tan rápida, que al cuarto día ya estaban pidiendo a Trump que interviniera porque si no dejaba aquello como un solar. Los iraníes dejaban aquello como un solar. Es decir, esto tiene más de fondo. ¿Por qué? Porque es que hay una falta entre la buena parte de las élites y sobre todo los que asesoran a las élites, hay cada vez un mayor desconocimiento del mundo. Y esto se produce, bueno, eso por un lado. Es decir, que el tipo que tiene que contarte lo que pasa en un país de que no sabes ni dónde está, para que nos entendamos, lo que te está contando es un análisis pésimo. Luego tú que tienes que tomar una decisión entre lo que te presentan, si todas las opciones que te presentan son pésimas o no tienes un plan B o un plan C, etcétera, pues bueno, pues al final eso es un desastre. Luego cada vez hay también problemas internos, por ejemplo, yo lo que quiero es ascender, por ejemplo, en el Pentágono, entre los generales, y si quiero ascender, como al final los nombramientos, los altos nombramientos son políticos, etcétera, pues lo que no puedo hacer es oponerme a un presidente. Y si un presidente quiere invadir Marte, yo le voy a presentar un plan para que invada Marte, aunque sé que eso es completamente irrealizable, me da igual, pero va a estar satisfecho y me va a ascender. Con lo cual hay un problema de generación de formación fidedigna desde quienes tienen que elaborarla y luego los que supuestamente toman las decisiones. Esto crea este tipo de disparate como el de Venezuela, que dices, no, si el problema, a ver, que se me entienda, éticamente es absolutamente repudiable, pero el problema de Estados Unidos no es que quiera invadir Venezuela. Yo entiendo que quieran invadir Venezuela porque tiene petróleo y necesitan el petróleo de Venezuela. Ahora bien, la cuestión es objetivo, quedarte con el petróleo venezolano, vale. Entonces, primero, diseña los aparentemente menos costosos y si negocias con los venezolanos, les quitas presión y a cambio firmas contratos, digamos, en exclusiva para las compañías norteamericanas, pues a lo mejor es mucho más fácil que lo que estás pensando. Es decir, luego, si optas por la opción militar, tendrás que analizar las consecuencias de esas acciones militares, como señalaba Scott-Ritter, es decir, bueno, pero es que vamos a ver, es que Venezuela tiene una gran frontera con Colombia, con Brasil, te pueden formar unas guerrillas, se pueden eternizar. ¿Qué quieres? ¿Otro Irak? Me parece que no. Es decir, que todo esto hay una falta de capacidad de análisis tremenda en la potencia imperial, que es además potencia nuclear. Y por eso está metida los líos que están metidos, porque no calcula, ni hace buenos análisis, y es la razón por la que casi siempre, salvo que tenga que pelear con un enano, es decir, pierden las guerras, porque no son capaces de hacer esos análisis objetivos. Y entonces, bueno, pues ya estamos.
y te la pueden liar, hoy puede ser Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otro sitio, porque perciban de manera errónea que pueden derrotar a este país, a aquel de allá, que pueden bombardear y que eso no va a tener consecuencias más allá de protestas en Naciones Unidas. No, es que no, esto no funciona así, es que tienes, digamos, un pensamiento político estratégico pésimo, pero pésimo. Y esto cada vez le pasa más a Estados Unidos. De ahí que de ahí la torpeza permanente. Y ya digo, evidentemente la lucha interna entre posiciones geopolíticas distintas entre las élites norteamericanas también tiene mucho que ver, porque por un lado efectivamente unos te dicen haz esto y otros te dicen haz lo contrario, y Trump pues va pegando bandazos, es decir, según quien le hable al oído, pero estos son las contradicciones internas que cada vez son más obvias en la potencia imperial, y esta es parte de su peligrosidad, ¿no? Es decir, un actor estratégico racional a largo plazo, como por ejemplo China, pues puede ser más pacífico, menos, pero en cualquier caso sabemos que va a actuar midiendo mucho sus pasos, viendo todos los objetivos, cómo se pueden conseguir, si es por vía del comercio pacífica o necesariamente por la vía militar. Es decir, que es un actor racional. Estos no. Es decir, y ahí está, y los europeos ya ni te cuento, los europeos ya, estos están desmadrados, es decir, esto ya es el cachondeo. Pues esto es lo que tenemos. Es decir, a ver, te lo digo porque la penúltima, Macron siempre nos sorprende. Monsieur Macron. ¿Macron en China? En China. Macron Voy en China. Voy a acompañar tu análisis con imágenes, Fernando. Atención a Macron en China, ¿eh? Atención a esto. Miedo me da. ¿Pero qué haces? Jugando al ping-pong. Jugando al ping-pong. Ahí, Macron. Qué paparula. Ay, madre mía. ¿Pero qué juegan? ¿Dos chinos contra Macron y una china? Parte del equipo olímpico de China y de Francia, sí. Aparentemente. El punto más alto de la gira. Esto es lo único más o menos bien hecho por Macron. Sí, bueno, Macron no es, jugando el ping-pong. No es un genio, pero el ping-pong, digo. Ahí ya abandonó la mesa, ¿no? Pero bueno, ahí sí, ya está, pero bueno. Allá puesto al segundo. Pero bueno, ya sabemos que los políticos con tal de alcanzar popularidad son capaces de hacer cualquier cosa. Esto se ha visto siempre. Pero bueno, Macron, que está en un país, como todos sabemos, un país pequeño, un país sin población, sin importancia, económicamente irrelevante, militarmente cada vez pesa menos en el mundo, pues va y les ha más o menos contado a los chinos, dice que les informé que si no reaccionan, es decir, si China no toma medidas para resolver los problemas del déficit comercial con la Unión Europea, a los chinos, nosotros, los europeos, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas en los próximos meses e interrumpir la cooperación siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, y poniendo aranceles a los productos chinos. Ahora mismo Xi Jinping está con diarrea, es decir, pero con diarrea de la crisis de risa que le ha dado. Es decir, esta gente, ya digo, es que, o sea, tú vas allí, se supone que a mantener unas buenas relaciones con los chinos y tal, pues no te quedan muchas alternativas, y les dices, oye, o hacéis lo que nosotros queremos, que somos la gran potencia europea, y encima los franceses ya ni os cuento, o si no, os machacamos. Y claro, los chinos se dicen, pero vamos a ver, este señor tiene problemas psicológicos graves. Pues el problema de esto es que seguramente lo haremos. Y entonces ya, si intentamos lanzar una guerra comercial contra los chinos, al neolítico de cabeza, o sea, pero sin pasar por la Edad Media, al neolítico de cabeza. Pero es que hay que estar chiflado. O sea, a ver, tú puedes presionar, a los chinos, a quien sea, presionar cuando tienes con qué presionar. Pero Europa no tiene nada con qué presionar. Es decir, tú no puedes llegar a China y decirle, o hacer lo que nosotros queremos, o balancear, esto es muy gracioso, lo de la balanza comercial. Oiga, pues si ustedes nos compran más a los chinos, pues intenten venderle más a los chinos. Es decir, ¿qué culpa tengo que sus productos cada vez sean peores? Es decir, bueno, pues no, a por ellos. Es decir, vamos nos plantamos ahí directamente y le decimos, una guerra comercial, si no, pues aprenda usted de Estados Unidos, que ha tenido que echarse para atrás cuando ha visto que una guerra comercial destrozaba la economía norteamericana. Pero vamos, estos son los inútiles que tenemos al mando del barco.
¿Quieren más de Macron en China? Sí, Porque no sí, solamente protagonizó sí. un partido de ping-pong, sino también una carrera de atletismo. Dios Él mío. no desaprovecha las oportunidades de generar de alguna manera atención, llamar la atención, protagonizar. Entonces comenzó esto, atención a esta locura, con todo el séquito de guardaespaldas desesperado detrás, en China, corriendo, supuestamente. Hay uno gordito que lo está pasando fatal, ¿eh? Un guardaespaldas, le veo que le cuesta. Corriendo de un lado al otro para el saludo de sus fans. Eso puede muy bien, él muy atlético. Recordemos la corrida aquella memorable, escapando de los agricultores furiosos rusos. Pero bueno, vamos. Yo creo que debería presentarse a las siguientes Olimpiadas, porque vimos a un Macron con una velocidad, con un sprint extraordinario, dejando atrás, como ahora, a sus guardaespaldas. El último ese que va así, que rubito, lo está pasando fatal. Si te fijas que está el hombre, dice, yo no estoy para esto, yo estoy para que si le pegan un tiro, ponerme en medio, pero no para seguir del ritmo de este hombre huyendo de, bueno, en este caso, acercándose a sus fans y tal. En fin. Sí, o eso, o aparecía escapando de Brigitte, porque protagonizó, por cierto, un nuevo incidente a la bajada del avión. ¡Otra bofetada! Y aparentemente esta vez detrás de cámara, pero él como descendiendo por la escalera, retrocedió hasta el avión nuevamente, una vez adentro, un tiempo de mucha tensión, y finalmente lo acompañó Brigitte hacia afuera, tomada del brazo, pero como si hubiera... Ya me lo estoy imaginando, diciéndole ahí adentro, como si lo hubieran cacheteado una vez más adentro, como aquella vez a la salida del avión. Este Macron, por cierto, 14% de imagen positiva de Merz, bajísima. Macron con un nuevo récord en cuanto a esto, la imagen la imagen positiva más baja desde 1981 en Francia, él ahora con 11% de imagen positiva. Pero yo confío en Macron, yo creo que lo puede superar y que puede caer aún más. Es decir, sin duda alguna, vamos. Es decir, pero bueno, es que esto de verdad, a ver, yo quiero interpretar lo de Brigitte. Lo de Brigitte ha sido, más o menos seguramente, que te ha dicho, venga, que ya hemos llegado, vamos a bajar. Esto se lo dice Macron a Brigitte. Que tal, y dice, pues no bajo porque yo estoy aquí haciendo otras cosas y tal. Y dice, que a ver, que tenemos que bajar. Macron, no me se ha respondido. ¡Fua! Bofetada. A Macron. El otro ahí recuperándose y tal. Brigitte, que me vas a hacer quedar mal y tal. Bueno, venga, bajo contigo, pero a condición de que cuando lleguemos al Elíseo, pues te me pongas a fregar media parte del Elíseo que está muy sucio. O algo así. Porque ya sabemos que yo lo que haría lo tengo más claro. El presidente de Francia, a ver, no digo presidenta porque me suena mal, ¿eh? El presidente de Francia es Brigitte. Es decir, el presidente de Francia es Brigitte. Macron es el consorte, pero quien manda allí es Brigitte. Vamos, está claro. Entonces, bueno, este hombre tiene graves problemas psicológicos. Yo tengo muy claro. Es decir, este hombre... ¿Cuántos años mayor que él? 20 años, 30 años, una cosa así, ¿no? Cuando él, pero... él estudia, no recuerdo la historia, pero algo así como... Sí, la historia era, él estaba estudiando lo que sería el bachillerato, una cosa así. Algo así. Y era su profesora de no sé qué. Es decir, y entonces a partir de ahí, esto es la versión oficial, a partir de ahí, pues no está nada clara, que la versión oficial sea la verdadera. A partir de ahí empieza una relación, ella estaba casada y tal, y luego pues consigue el divorcio, no sé qué, y toda esta historia. Pero ya sabes que Candace Owens sostiene, y por eso los pleitos, que esto también es demencial, pero bueno, sostiene que Brigitte no es Brigitte, da más el nombre bueno, que nació hombre, digamos, da el nombre de la persona en concreto y que por lo tanto hay una historia bastante oscura porque, entre otras cosas, cuando Macron, aunque eso se ha ido variando, cuando Macron empieza a mantener esta hipotética relación con Brigitte, era menor de edad. Claro. Es el problema real. Después, si Brigitte, una mujer cis o una mujer trans, bueno, es una cuestión de ella y asunto, eso, problema de ella, decisión de ella. Ahora, si esta mujer
comenzó una relación, según acá me ayuda ChatGPT, si esta mujer a los 39 años comenzó una relación con Macron de 15, en ese momento, es el inicio de la relación, ¿no cometió un acto de pedofilia? ¿A partir de qué edad en Francia permitido? No lo sé, pero yo creo que 16 o 17, pero estoy seguro, ¿eh? Aquí en España... 15 contra 39. Es el momento... Ah, la pelota, qué historia, Fernando, ¿eh? Pero... Sí, no, hay libros publicados al respecto bastante jugosos. Y bueno, si alguien quiere la entrevista que hace... Fernando, si la cosa al revés, si un tipo de 39 metido con una chica de 15, adiós a su carrera política porque, pedófilo, qué terrible. Y con razón, porque 15 años es un chiquilín, una chiquilina. Como la cosa al revés, una mujer con un varón, ahí medio como hay una historia de amor, así lo presentan. Pero la señora con 39 y Macron con 15. Yo por eso digo que bueno, hay muchas cosas turbias en esta relación que tienen Brigitte y Macron. Ya digo, hay una entrevista que la quiera ver, yo creo que se puede, bueno, está en inglés, pero yo creo que claro, con inteligencia artificial y tal, se puede subtitular, que la hace Candice Owen no me acuerdo el nombre, a un francés que ha escrito un libro sobre toda esta historia y que de hecho ha llevado a que Macron y Brigitte hayan demandado a Candice Owen en los tribunales por calumniarles, etcétera, etcétera. Pero es que es delirante. O sea, un presidente, independientemente de lo que sea Brigitte, si es hombre, mujer, marciano, me da igual. Es decir, lo que no puede entrar es al trapo de que una periodista, un periodista o varios dicen todo este tipo de cosas. Tú tienes que decir, mire usted, no puedes entrar, digamos, en demandas. Y lo que ya es patético del todo es que encima dices que entras en demandas y que estás dispuesto a proporcionar pruebas de ADN. Pero vamos a ver, este tipo es ridículo. Es decir, o sea, no, ya de paso directamente que le hagan una inspección a Brigitte y salimos antes de tiempo. Es decir, de dudas. Es decir, claro, es que tenemos unos políticos ridículos. Fernando, querido, en 12 minutos comienza el programa de Santiago Martínez en DMP Geopolítica. Para redondear esta transmisión, Fernando, una adivinanza. Por cierto, recuerden a quienes todavía no nos ayudaron con el pulgar arriba, por favor, recuerden el pulgar arriba, el like contra la censura, la suscripción, los comentarios. Quien nos puede ayudar con una membresía o a través de PayPal, bienvenido. Nuestro canal de TikTok, recuérdenlo también, con cortos, shorts todos los días. Bueno, nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Por favor, ayúdennos de esa manera. ¿Cuál es la diferencia, querido Fernando, entre el agua y el vodka, querido Fernando? Adivinanza. La diferencia, pues uno tiene alcohol y el otro no, por ejemplo. Bueno, aparentemente los rusos determinaron la existencia de una diferencia aún mayor en las propiedades de ambas bebidas. Atención a esto, querido Fernando. A ver. Agua de un lado, vodka del otro. Atención. Agua a la izquierda, vodka a la derecha. Pues mira, no sabía yo esto. Ahora mismo me pongo a hacer la prueba. Me pongo a hacer la prueba y cuando termine el programa busco por ahí a ver si tengo vodka y me pongo a ver si efectivamente suena esto. Una copa de cristal únicamente. De cristal, no vale otra cosa, ¿no? Sí, las vale. de vidrio no generan ese efecto. Querido Fernando, como siempre, un placer la conversación, demoledores y demoledoras. Muchas gracias por habernos acompañado en un ratito, Santiago Martínez. Y nosotros, bueno, con nuestra programación, como siempre, no desaprovechen el programa número 300, la charla número 300 del viernes pasado con Fernando y con Juan Antonio respondiendo preguntas de ustedes. Realmente una muy buena transmisión, pero muy interesante, ahí en la lista de videos de la semana.
A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, un beso, querida Beatriz. Fernando, querido, un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.